la semana pasada, hemos aprendido 10 conectores lógicos, 10 tipos de conectores lógicos. Espero que lo tengan registrado muy bien, lo tengan en cuenta, hayan recordado o mantengan esta información del conector de contraste, no obstante, que en algunos casos puede funcionar como un conector de concesión. Muy bien. Así como también les había informado que estos conectores, no obstante y sin embargo, tienen la obligación de estar escritos entre signos de puntuación. ¿Ok, chicos? Por ahí también habíamos aprendido un conector más de concesión, que era por más que, ¿correcto? Entonces, conectores que tienen escritura parecida, como debido a esto, espero que también esos conectores no los olvides, ¿sí? Aún cuando se escribe sin tilde es un conector de adición, aún cuando se escribe con tilde viene a ser un conector de concesión. Entonces, esto vamos a aplicar hoy día, ¿sí? Esto vamos a aplicar hoy día en esta segunda parte de conectores lógicos. Pero también corresponde compartirles más información. No sé ustedes cómo estén en lenguaje, pero hoy les voy a compartir también ciertos datos que definitivamente lo vas a tratar en lenguaje también, ¿sí? Y esto quizá es un adelanto, ¿no? A lo que les voy a compartir el día de hoy. ¿Qué tenemos aquí? Conectores especiales, que también les podemos llamar hilativos. Muy bien. Aquí en estos conectores especiales, ¿ya? Vamos a ver palabras que se escriben juntas, se escriben separadas, con tilde, sin tilde. Hay monosílabos también, que lo tildamos para darles una diferencia en su significado. Entonces, vamos a ver cuáles son estos conectores especiales. Muy bien. Lo cual algunos no necesariamente son conectores, sino son sustantivos que van a, en cierta manera, a servir para completar una oración. Pero vamos a ver cuáles son, ¿sí? Mira, el término por qué se escribe de 4 formas. Muy bien. En la número 1 tú puedes apreciar que se escribe junto, sin tilde, y en este caso que les había enseñado la semana pasada, que es una conjunción causal, ¿correcto? Estos conectores de causa siempre nos van a introducir una explicación. Tenemos, por ejemplo, dice, no pudo asistir a la reunión porque estuvo enfermo. Este término porque nos está dando o introduciendo la explicación por el cual esta persona no asistió a la reunión. ¿Cómo se escribe? Junto y sin tilde. Muy bien. Cuando se escriba separado, en el punto 2, si se escribe porque separado y no lleva tilde, cuidado, no lo vayas a relacionar con una pregunta. Por favor, no lo relaciones con una pregunta. Tienes que relacionarlo. Fíjate el caso A. Este es el más usual. El caso B y el caso C no es muy común planteado como pregunta, ¿ya? Quizá, a ver, el 90% de casos vamos a utilizar el porque separado y sin tilde por tratarse del caso A. Preposición más pronombre relativo. El caso B agarra un 6% de uso y el caso C un 4%. O sea, es muy poco cuando se utiliza estos significados del caso B y el caso C. Muy bien. Lo que más me interesa es que tú manejes la información del por qué separado y sin tilde del caso A. Por ejemplo, ¿qué debes saber?
Ya, si no es suficiente con saber que es una preposición más un pronombre relativo, con este ejemplo lo vas a entender más fácil. El porque separado y sin tilde lo vas a utilizar cuando lo reemplaces por estos nexos que están entre paréntesis con letra roja. Porque lo puedes reemplazar por la que, por la cual. También puede ser en género masculino, puede ser por el que, por el cual. Puedes reemplazarlo por 4 conexiones, muy bien, ya sea en género femenino o en género masculino. Entonces, te vas a dar cuenta que cuando tú reemplazas este porque separado y sin tilde por estos conectores que están entre paréntesis, va a ser mejor, se entiende más fácil. Por ejemplo, esa es la verdadera razón por qué quieres quedarte. Esa es la verdadera razón por la que quieres quedarte. O esa es la verdadera razón por la cual quieres quedarte. Cuando tú reemplazas este porque sin tilde por estos nexos, vas a darte cuenta que se entiende mejor. Si funciona así, entonces sabes que debe escribirse separado y sin tilde este conector. ¿Me dejé entender? Entonces, esto es lo que vamos a ver más. El caso A es lo que más se va a ver en los ejercicios de conectores. Van a haber algunas ocasiones, ¿ya? En donde el término por qué, ¿ya? Separado y sin tilde, va a ser una conjunción final, es decir, equivale a la palabra para qué. ¿Muy bien? Entonces, a veces se puede dar esa función. Por ejemplo, recemos porque no llueva. Suena un poco raro, ¿no? Pero lo que quiere decir es recemos para que no llueva. ¿Se entiende? Entonces, el por qué separado y sin tilde también puede funcionar a veces como un conector de finalidad. Muy bien. Si no tienes el para qué de repente, o no tienes a fin de, o con el objetivo de, o con el propósito de, puedes buscar el por qué separado y sin tilde. El caso C ya es más usual en lenguaje, ¿ya? En razonamiento verbal no se ve mucho, pero hay algunas veces, así estoy hablando de un 4 o 3% de casos, ¿no? Algo muy minúsculo, que el por qué va separado y sin tilde, ya que el término por o la preposición por está introduciendo una proposición subordinada. No sé si recordarás oraciones compuestas y que en este tema se ve las eh, proposiciones subordinadas, ¿correcto? Que son sintagmas o frases que están dentro de una oración compuesta. Entonces, aquí dice el caso C, ¿no? Cuando la preposición, en este caso la preposición por, ¿cierto? Introduce un complemento exigido por el verbo. Ese complemento exigido por el verbo viene a ser la proposición, ¿no? U otro elemento de la oración principal. Voto por que no lo incluyamos. ¿Te das cuenta que no lo incluyamos viene a ser una proposición subordinada? ¿Sí? Entonces, eh, es una frase, digamos, que está complementando a la oración principal. Muy bien. Especifica en este caso la razón del voto. Muy bien. Ahí también tienes que escribirlo separado y sin tilde. Entonces, para serles más sinceros, directos, honestos, ¿cuál es el conector que más se utiliza en el caso del porque separado y sin tilde? Es el caso A. Muy bien. Este es el caso que más se propone en las preguntas. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al tercer caso del por qué, lo cual observas que se escribe junto y sin tilde. Perdón, junto y con tilde. En este caso, cuando se escribe junto y con tilde, no es un conector. Ahí puedes apreciar que dice que es un sustantivo masculino, que significa o es sinónimo
de la palabra causa o motivo. Normalmente este conector por qué junto y con tilde se usa precedido de un determinante. ¿Cómo que precedido? O sea, hay un determinante que está antes de este por qué. ¿A qué me refiero con determinante? A los artículos. ¿Tú te acuerdas de los artículos definidos, indefinidos? El, la, los, las, un, uno, una, eh, unos, ¿correcto? Esos son los artículos. Entonces, normalmente estos términos, este por qué junto y con tilde, le precede. O sea, se dice así, ¿no? No entiendo el, ahí tenemos el artículo, ¿cierto? El porqué de su demora. Y te das cuenta que el término el está precediendo al término por qué, ¿correcto? Entonces, podemos también reemplazar el término por qué junto con tilde por la palabra motivo. No entiendo el motivo de su demora. Jugando con ese reemplazo, también me resulta más fácil, más entendible cómo poder trabajar con este término. Muy bien. Entonces, por si acaso, también, ya que este término es un sustantivo, ¿ya? Lo puedes considerar o escribir en plural. Porqués. No entiendo los porqués de su demora. No estaría mal expresado, ¿ok? Los porqués es correcto. En este caso estoy respetando la pluralidad, muy bien, y también el género masculino, ¿no? Entonces, puede ir el porqué junto y con tilde en plural también, ¿sí? Esas son sus características. Le precede un artículo, lo puedes reemplazar por la palabra motivo o causa también, y puede ir en plural. Muy bien. Listo. Ya tenemos ahí 3 casos ya sobre el por qué. Y vamos ahora al cuarto, pero este tú ya lo conoces. ¿Por qué? Cuando va separado y con tilde. Ese es el más clásico, el más conocido, ¿cierto? Cuando lo escribes así, cuando están preguntando, cuando es una preposición, en este caso por, más un pronombre interrogativo. Cuando los términos que, quién, ¿no? Cuáles, cómo. Cuando esos términos se tilden, entonces estamos hablando de pronombres interrogativos. O también pueden ser pronombres exclamativos. Puede ser, sea en un caso de pregunta o sea en un caso de exclamación. Ejemplo, ¿por qué has hecho eso? Si hay una intención de pregunta, separado con tilde. Y acá tú puedes observar que dice, aún no sé por qué razón has hecho eso. Este por qué, tú dirás, profe, ¿también se puede escribir fuera de signo de interrogación? Claro que sí, porque como tú bien sabes, existen las preguntas directas e indirectas, ¿cierto? Si son preguntas directas, es como la primera pregunta, que utilizan signos de interrogación. Pero también puedes preguntar algo o plantear una duda cuando se expresa de forma indirecta. Aún no sé por qué razón has hecho eso. Él está expresando en este caso una pregunta o también conocido como duda. Cuando tú veas que existe esa intención de pregunta, duda, interrogación, puedes escribirlo de forma separada y con tilde. Ya, es válido. No vayas a pensar que está mal escrito. Muy bien. Listo. Ahora, vamos al punto número 5. Aquí dejamos el caso del por qué y hablemos del con qué, ¿ya? Me interesa que tú conozcas el término con qué, caso A, como conector de consecuencia. Muy bien. Con que si se escribe junto y sin tilde, no está mal escrito, es correcto. Muy bien. Ahora, aquí tenemos entre paréntesis sus reemplazos. Muy bien. Tenemos, así que, de modo que estos conectores van a reemplazar al con que para que de alguna manera le encuentres mayor sentido. Por ejemplo, no has presentado tu trabajo final, con que
serás desaprobado del curso. En otras palabras, para que no suene raro, puedes reemplazarlo y decir, no has presentado tu trabajo final, así que serás desaprobado del curso. O, de modo que serás desaprobado del curso. Así de simple, muchachos. Si tú utilizas este reemplazo, se va a entender mejor y te darás cuenta que el con que se está escribiendo o considerando correctamente. Muy bien. Hay otro caso, que esto también se abarca más en lenguaje, ¿ya? Es cuando el con que junto y sin tilde viene a ser una, vamos a decir, ¿no? Una introducción a una sorpresa, una ironía, un escepticismo, o sea, incredulidad, o también a un reproche, ¿no? Cuando te saca en cara algo. Por ejemplo, si yo digo, con que fuiste tú el que me llamó, ahí que está expresando, en este caso el con que está expresando sorpresa, ¿correcto? Si quiero expresar ironía, yo puedo decir, con que tú eres el hombre más inteligente, sabiendo de que no lo es. Entonces, también puedes utilizar el con que junto y sin tilde. Si hablamos de escepticismo, de incredulidad, ¿no? Normalmente nuestras mamás, ¿no? Cuando nos expresan su duda, su incredulidad, ¿m? Con que tú piensas llegar a o sea, 10 de la noche u 11 de la noche después de una fiesta, esa expresión expresa duda, expresa escepticismo, ¿cierto? O de alguna manera tú tienes que ver las intenciones. Cuando tú veas que hay intenciones de sorpresa, ironía, escepticismo en la frase, ya puedes utilizar el con que junto y sin tilde. Muy bien. Entonces, pero yo les informo, les aclaro que el caso A para razonamiento verbal es el más común. Muy bien. Así que cuando veas con que junto y sin tilde, lo que tú tienes que pensar inmediatamente, ya, este es un conector de consecuencia y lo puedo reemplazar por así que o de modo que. Se entiende más fácil. Esta es la información que yo necesito que aprecies. Así como el caso del porque, caso A también. Muy bien, son los más usuales. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora, cuando se escribe separado y también sin tilde, es una preposición más el pronombre que. Y en este caso, se escribe separado porque el pronombre va a hacer referencia a un sustantivo mencionado. Por ejemplo, el arma con que se mató al criminal está siendo analizada en el laboratorio. Se escribe separado porque el término que hace referencia a la palabra arma, el arma con que se mató. ¿Me dejo entender? Este término que cumple una función referencial, que en este caso señala o se refiere a la palabra arma. Muy bien. Ahora, caso B, que es un caso poco usual también. En este caso, dice, con que nos pongamos de acuerdo en una cuestión es suficiente. En este caso, la palabra que está hilando, está uniendo la preposición, ¿ok? Con una frase. Podríamos tranquilamente decir con ponernos de acuerdo en una cuestión es suficiente, pero también puedo utilizar la frase con que nos pongamos de acuerdo. Entonces, cuando tú quieres agregar una proposición subordinada, también lo puedes utilizar al con que separado y sin tilde. Muy bien. El séptimo caso lo conocemos. Cuando va separado y con tilde, cuando pregunta, cuando tiene intención de pregunta. Ya sea, puede ser pregunta o exclamación, por si acaso. Ya tú sabes que existen los signos de interrogación y de exclamación. Pero para cualquiera de los dos casos, tú
puedes utilizarlo separado y con tilde. Muy bien. Tenemos, ¿con qué remedio encontraste mejoría? Dime con qué le golpeó la cabeza. Entonces, pregunta directa en la primera parte, pregunta indirecta en la segunda. Muy bien. Listo. Entonces, habiéndoles aclarado el uso del por qué, del con qué, ya paso ahora a monosílabos. Como te enseñé la semana pasada, los términos aún, estos son monosílabos, se pueden escribir con tilde o sin tilde. ¿Cuándo vas a escribir aún con tilde? Cuando sea un conector de concesión. Reemplazo, todavía. ¿Muy bien? Aún no se da cuenta de sus errores. Todavía no se da cuenta de sus errores. Muy bien. En el caso de aún sin tilde, es un conector de adición. Entonces, el conector de adición aún lo puedes reemplazar por incluso. Nicolás ingresó a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Aún o incluso obtuvo el mayor puntaje de su carrera. Muy bien. Entonces, jugando con el reemplazo es más fácil entenderlo. Muy bien. Número 10. Más. ¿Cuándo vas a tildar la palabra más? Cuando sea un adverbio de cantidad. Cuando te indique cantidad. Quiero que me des más tiempo para pensarlo. 11. El más sin tilde viene a ser una conjunción adversativa o un conector de contraste que equivale a la palabra pero. El profesor de razonamiento verbal es muy bueno, mas su carácter adusto no inspira confianza para preguntar. Pero su carácter adusto, o sea, serio, no inspira confianza para preguntar. Entonces, es más fácil cuando utilizamos el reemplazo. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos más aquí. El pronombre, en este caso, o el término te, ¿cuándo no lo vas a tildar? Cuando sea un pronombre personal, por ejemplo. Te amo y te extraño demasiado. 13. Te, en este caso lo tildas. ¿Cuándo lo vas a tildar? Cuando es un sustantivo, ¿no? Que alude a una planta o una hierba. El té estuvo delicioso. Muy bien. Ahí sí lo tildas. Mi, no lo vas a tildar cuando es un determinante, cuando es un posesivo, ¿correcto? Mi curso favorito es razonamiento verbal. Allá está indicando pertenencia o posesión, ¿correcto? Mi sí lo vas a tildar cuando sea pronombre personal, cuando indique a una persona. Esa vacante es para mí. Ah, ok. Estamos hablando de un pronombre personal de primera persona, ¿cierto? Muy bien. Él no lo tildas cuando es un artículo, ¿correcto? Cuando es un determinante. El primer examen de ese previo estuvo muy difícil. Él sí lo vas a tildar cuando sea un pronombre personal. Él fue el mejor estudiante del ciclo. La número 18, el término sí, que es el condicional, ya te enseñé que en ese caso no se tilda, ¿cierto? Si continúas esforzándote en este ciclo, ahí está la condición, ¿cierto? Lograrás ingresar a la Universidad Nacional Federico Villarreal. También tenemos un caso de sí, que no lo vas a tildar cuando se refiere a un sustantivo, es decir, a la nota musical. La composición musical está en sí mayor. Ese sí no lo tildas tampoco. Muy bien. Ahora, ¿cuándo sí vas a tildar al término sí? Cuando sea un adverbio de afirmación. Cuando tú afirmes, ¿cierto? Sí ingresaré a la universidad. Y también considera la palabra sí con tilde cuando sea un pronombre personal. Muy bien. En este caso, vemos el ejemplo que dice, el codicioso solo piensa en sí mismo. Entonces, ahí tenemos más casos, ¿no? De monosílabos sin tilde y con tilde. Bien. Aquí tenemos otros más. Muy bien. De.
Observa, por favor, si dice solamente de, refiriéndose al verbo dar, lo tienes que tildar. Muy bien. Ojalá mi padrino me dé una buena propina. Ok, se refiere al dar. Entonces va con tilde. Y no lo tildas cuando es una preposición. Muy bien. Hemos hablado la semana pasada que la preposición de va a indicar siempre pertenencia. ¿Ok? Va a indicar posesión también. ¿Sí? El gato de mi vecina no me deja descansar. Muy bien. El término tú se va a tildar cuando sea un pronombre personal. Muy bien, tú eres el amor de mi vida. 25. Tú, en este caso, no lo tildas cuando sea un posesivo. ¿Sí? Eh, Podemos indicar tu cariño, tu laptop, tu mochila, tu clase, tu profesor, tu hogar, tu celular, etc. Tu cariño y consideración será más que suficiente. Entonces, ahí observamos cuándo tildar tú y cuándo no. Muy bien. Ahora, en el caso de los conectores de qué y qué, ¿ya? Ahí hablamos de queísmo y queísmo, ¿ya? ¿A qué llamamos de queísmo? Cuando utilizamos la preposición de inadecuadamente, inapropiadamente, ¿ok? Cuando abusamos del uso incorrecto de la preposición de. Muy bien, a eso se llama dequeísmo. Y el queísmo viene a ser también un error cuando se suprime a la preposición de, o sea, cometes dequeísmo cuando utilizas la preposición de equivocadamente. Cometes queísmo cuando quitas o suprimes a la preposición de. Muy bien, a eso me refiero. Son errores. Cuando hablamos de dequeísmo y queísmo son errores, son eh, expresiones incorrectas. Ahora, muchas fuentes vemos que el de qué lo podemos reemplazar por un de eso y al qué por eso, ¿no? O sea, una manera quizá más fácil y rápida de querer solucionarlo. Pero yo te sugiero que para que tú tengas mayor efectividad, el de qué o el qué lo conviertas en pregunta, ¿ya? ¿Y a qué le vas a preguntar? Al verbo y le agregas si quieres el sustantivo que le acompaña, ¿ok? O solamente puede ser al verbo o le preguntas al sustantivo, ¿no? Eso va a depender del orden de las palabras en el que se encuentre la expresión qué o de qué. Muy bien. Por ejemplo, nos podemos referir aquí, ¿no? De qué más verbo, ¿ok? O de qué más el verbo y el sustantivo. O este término que lo conviertes en pregunta, ¿no? Le planteas esa pregunta que al verbo o al sustantivo. Y o al sustantivo. Muy bien. Ahora lo vamos a ver cómo se aplica esto, ¿sí? Más adelante me parece que hay un ejercicio que utiliza el de qué y el qué. Muy bien. También tenemos el término sé. Cuando se tilda, proviene del verbo ser o saber, y cuando no, pronombre personal. Muy bien. Ahora, en el caso número 30, los términos qué, quién o quiénes, cuál, cuáles, cuándo, cuánto, cómo, dónde, a dónde, ¿ya? Estos solo se van a tildar si expresan interrogación, ¿correcto? Estos términos que tú ves aquí abajo, solo los vas a tildar cuando veas que tienen intención de interrogación, ya puede sea directa o indirecta, muy bien. O también si expresan exclamación o duda, muy bien. Mientras no sea así, van a funcionar como nexos, ¿ok? Por lo tanto, no se tildan. Solo tíldalos cuando tengan intención de pregunta, muy bien. Y hay monosílabos que no he mencionado, como por ejemplo di, ti, estos no se tildan. Y esto ya es por regla general, muy bien. Esto es por regla general, ¿ok? Bien, voy a regresar, ¿sí? Al caso del porque, para que tú trates de aplicar
lo oído, ¿ya? O lo adquirido, ¿sí? Y quisiera que tú puedas desarrollar la pregunta número 9 y número 11, ¿ok? A ver, hace rato te enseñé qué cosa es el porque, ¿cierto? Ya, entonces, a ver, resuelvan el ejercicio número 9 y número 11. A ver, 9 y 11, por favor. Apliquen lo aprendido. Muy bien. ¿Alguien ya resolvió la número 9 y 11? ¿Qué respuesta tienen de la pregunta 9 y 11? ¿Alguien lo tiene? A ver, por si se han olvidado. Ahí tienes el caso del por qué. Cuando lo escribes junto y sin tilde, cuando es conector de causa. Cuando lo escribes separado, sin tilde, cuando equivale a por la que, por la cual, por el que o por el cual. Cuando lo escribes junto
y con tilde, cuando equivale a la palabra motivo y le puedes preceder con un determinante o con un artículo, ¿correcto? Ya. Y el otro caso, cuando lo manejas separado y con tilde, cuando sea una interrogación, sea directa o pregunta indirecta. Ahora sí. A ver, chicos. En la oración número 9 dice, no quería ofenderte, ser desagradable contigo. Comprendamos. Aquí está expresando ya una frase con sentido negativo por el no, ¿cierto? ¿Qué es lo que niega en este caso, no? No quería ofenderte, ¿ok? O mejor dicho, niega querer ofenderle, niega la ofensa, dice. O sea, no tenía la intención de ofenderte. Luego dice, ser desagradable contigo. Entonces, querer ofender, ser desagradable, ¿ya? Son ideas negativas, muy bien. Por lo tanto, al expresar aquí, ser desagradable contigo, está haciendo uso ya de una secuencia negativa, muy bien. Entonces, yo lo que necesito en este primer espacio es un conector de adición. Pero como yo estoy agregando información, ¿no? En sentido negativo, porque acá dice no, no quería ofenderte. ¿Qué más no quería? Ni ser desagradable contigo. Entonces utilizo la palabra ni como una adición, pero en sentido negativo. ¿Y qué más dice? Y no vale la pena que me preguntes, ah, ya, ¿sabes? Yo tranquilamente hubiese colocado la palabra en el segundo espacio, la segunda laguna, hubiese colocado la palabra ni, ¿ok? Porque también está expresando un sentido negativo. Pero ¿qué pasa? Que ya, como aquí se puso un adverbio de negación no, es incorrecto colocar la ni. Muy bien. En ese caso, solamente utilizo para agregar información la i, ¿ok? Y no vale la pena, como yo les dije, si vas a utilizar y no, entonces puedes reemplazarlo por ni, ¿ok? Pero si ya en la oración ves que se está utilizando el adverbio de negación, muy bien, y tienes que agregar información, usa simplemente y, muy bien, ya está. Entonces, va así, no quería ofenderte, ni ser desagradable contigo, y no vale la pena que me preguntes. Chicos, si está preguntando, a ver, si está preguntando, ¿cómo debes escribir ese por qué? ¿Te acuerdas? Si es, Separado y con tilde. claro, si estás preguntando, puede ser separado y con tilde, ¿cierto? Ya sea en una pregunta directa que tenga signos de interrogación o sea una pregunta indirecta, como puedes ver en este segundo ejemplo. ¿Está bien? Ya. Entonces, chicos, ahí tú puedes observar que en este ejercicio número 9 se ha utilizado el por qué separado y con tilde porque está preguntando pero de una forma indirecta. La respuesta es la letra C, ¿correcto? Y ya está. Entonces, vale la pena aclarar estos datos. ¿Ya, chicos? A ver, vamos al ejercicio número 11. Papá, yo lo que estoy con el suelo y un plátano de cera que permite. Okay. Viene ya en la tarde. Uh-huh. Bien. A ver, en la pregunta número 11. Ojo que la 9 es la C, ¿ya? En la número 11 dice, no pudo explicar, no había acudido a la reunión. A ver, no pudo explicar. Bueno, estamos hablando de explicación, ¿cierto? ¿Sí o no? En este caso, podemos utilizar el término por qué. No pudo explicar por qué no había
acudido a la reunión. ¿Cómo debería escribirse, chicos, el conector por qué aquí? Viéndolo así como está, vamos, quiero que piensen, están ahorita bajo mi supervisión, ¿ya? Y si hay algo que corregir, lo vamos a hacer. Y si no, simplemente no lo corregimos, ¿ok? Te pregunto, ¿qué por qué deberías utilizar? ¿El que está sin tilde o el que está con tilde? El que está sin tilde. Está sin tilde. Yo digo el que de contigo. Si ustedes utilizan, escuchen, ¿ah? Si ustedes utilizan el por qué junto y sin tilde, ¿ya? Es porque tú vas a dar una explicación, ¿correcto? Entonces, acá, por ejemplo, si decimos, ¿ya? No pudo asistir a la reunión o mejor dicho, si en la primera frase se hubiese dicho, no pudo asistir a la reunión, si ese hubiese sido el orden de las palabras, ahí podías utilizar el por qué, ¿ok? No pudo asistir a la reunión porque ya le podemos poner la razón que quieras. ¿Me dejo entender? Pero aquí yo quiero que ustedes aprecien algo, ¿ya? Abran sus ojos y sus oídos y presten atención. Dice, no pudo explicar por qué no había acudido a la reunión. Aquí, ¿hay intención de pregunta, sí o no? ¿Hay intención de duda, sí o no? No sé si te das cuenta. Yo sí lo veo. Yo aquí percibo una intención de pregunta. Claro, es una pregunta indirecta. ¿Ok? Entonces, yo puedo pensar de que en este primer espacio puedo utilizar el por qué separado y con tilde. Porque así se utiliza el por qué separado y con tilde, como lo habíamos visto aquí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Me dejo entender o no? ¿Me dejo entender por qué va separado y con tilde cuando preguntas, ya sea de forma directa, o sea, con signos de interrogación, o de forma indirecta? Pero tú dirás, oye, profe, pero no tenemos un por qué separado y con tilde. La verdad es que no la tenemos. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Mira, podemos hacer dos cosas, ¿ya? Para solucionar esto, ¿sí? Lo bueno que esto es una clase, ¿ya? No es una pregunta de examen, ¿sí? Pero el contenido sí puede convertirse en pregunta de examen, ¿cierto? O sea, lo que te estoy enseñando. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como yo sé que aquí en esta primera laguna o espacio en blanco necesito una palabra que me dé un sentido de interrogación, de duda, tengo que escribirlo separado. Entonces, en este caso, yo creo que la E podríamos hacer esto. Separo el por qué. La otra forma, ¿sabes cuál es? A ver, ¿quién me dice? O sea, yo quiero decirlo, pero me gustaría saber si uno de ustedes me podría dar la otra solución, si lo mantenemos junto y con tilde. ¿Cuál sería la otra solución? ¿Qué podríamos hacer para poder respetar la información que te he enseñado? ¿Alguien se anima a decirlo? Aumentar el artículo L. ¿Podrías repetirlo y un poquito más fuerte o por favor? A ver, yo voy a subir mi audio porque no te escuché muy bien. Ya. ¿Qué dijiste, estimada? Aumentarle el artículo el. Correcto, muy bien. La otra solución sería, para poder mantener este por qué junto y con tilde, agregar aquí en la oración el artículo el. No puedo explicar el por qué. Ahí sí puedo utilizar junto y con tilde, ya que les enseñé que la palabra por qué
junto. Mira el punto número 3. Porque junto y con tilde equivale a la palabra motivo. No pude explicar el por qué, no pude explicar el motivo, ¿ok? Y a este siempre le va a preceder, ¿cierto? ¿Sí o no? No pude explicar el motivo de no haber acudido a la reunión. O sea, tendríamos que cambiarle la frase incluso, ¿no? No pude explicar el por qué o el motivo, y bueno, en esta parte tendríamos que hacer un ajuste, ¿no? De redacción, de haber podido acudir, así en este caso sería, a la reunión. De haber podido acudir a la reunión. O sea, aquí es un poco más engorrosa la corrección, pero bueno, cuando hay problemas, simple y llanamente hay que solucionarlo, ¿ok? La otra opción, como te digo, que era la más fácil y pronta, ¿cuál era, chicos? No hacemos esta corrección que tú estás viendo en pantalla en estos momentos, ¿ya? Y simplemente hacemos lo siguiente. Simplemente separamos en la opción E el término por qué. Más fácil. ¿Se entendió? No sé si hasta aquí me dejé entender. Si hago eso, también ahí ya tengo la solución. Muy bien. Pero me estoy dejando entender con el uso, chicos, de los conectores que se escriben juntos, separados, con tilde, sin tilde. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Listo, chicos. A ver, seguimos avanzando, ¿ya? Entonces, bueno, Roxana Campos supongo que está de acuerdo conmigo, pero habiendo hecho esa corrección. Y en el caso de los chicos, ¿no? A ver, Jesús Iván, Luz Alesia, Andrea Michelle, imagino bueno, David también, Ilse Vanessa, ¿ya? En este caso, si vamos a marcar la E, por favor, hagan esta pequeñita corrección, ¿ok? El por qué debe estar separado, porque tiene intención de pregunta o de duda, nada más. ¿Ya, chicos? Entonces, eh, espero que hasta ahí estemos bien, ¿ya? Vamos a continuar desarrollando ejercicios de conectores lógicos, ¿ya? A ver, ejercicio número 1. ¿Qué es lo que dice? Le ofrecieron un puesto burocrático. A ver, profesor, ¿a qué se refiere con un puesto burocrático? Vamos a llamarle un puesto de trabajo importante. ¿Ok? Entonces, tú sabes que en la burocracia se aplicó el capitalismo, ¿cierto? Y lo manejaba gente pudiente. Muy bien. Entonces, si le dan un puesto burocrático, creo que es un buen puesto en donde pueda generar mayores ingresos económicos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Un sentido positivo. Por eso aclaré que es burocrático, un sentido positivo. Después de ese sentido positivo, ya mira, a ver si te acuerdas de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Qué pasa cuando hay un conector? Si necesitamos un conector en la primera parte y la primera frase es positivo, entonces, y lo siguiente va a ser negativo, necesitamos concesión, ¿cierto? ¿Sí o no? O si es viceversa, ¿no? Si primero presenta una frase negativa y luego, después de la coma, una frase positiva, también necesitamos conectores de concesión, ¿sí? ¿Cuáles son los conectores de concesión, profe? A ver, aquí está. Punto número 5, conectores de concesión. A pesar de, pese a, aunque, todavía, aún con tilde, aun cuando, por más que también habíamos aprendido, ¿cierto? Ya. Entonces, podemos utilizar la opción A, podemos utilizar
la opción... la opción C también. Chicos, les he enseñado que también si bien es un conector de concesión. A ver, quiero que estén por si acaso atentos. Consideren también al conector si bien, ¿ok? Como un conector de concesión. A ver, vayan apuntándolo, por favor. Bien, chicos, a ver, ¿se dieron cuenta entonces? Ya agregaron esa información, ¿ya? Y si utilizamos nuestro conector de concesión, ya no vamos a tener necesidad, creo yo, ¿no? Si estamos entre la A y la C, ¿ya? En este segundo espacio utilizar un conector de contraste, ¿cierto? ¿Qué está haciendo esta frase señalada? Concebía que el Estado era un órgano arbitrario. Arbitrario significa injusto, ¿ok? Injusto. Entonces, disculpen. Esta, vamos a decir, ¿no? Esta frase que está siendo señalada está explicando el por qué él no aceptó. Porque le están ofreciendo un puesto burocrático, algo muy interesante, ¿cierto? Económicamente hablando. Pero mira su respuesta, no aceptó. Ya, entonces entiendo que debe aquí ir un conector de concesión porque hay dos frases que están contrastando, ¿cierto? Ahora, ¿por qué él no aceptó? Entonces, esta frase que está señalada viene a ser la explicación. Y los conectores que explican en este caso, ¿cierto? ¿Cómo se escribe el por qué cuando explica? Punto y sin tilde, ¿correcto? Ya está. Y haciendo un hincapié. La I, por si acaso, ¿es un conector de adición? Sí, pero la I también es un conector de adición considerado con función secuencial. Es decir, sus elementos que están antes y posterior son equivalentes. Entonces, arbitrario te dije que es injusto, ¿cierto? Opresor, que en este caso se entiende como esclavizante, ¿cierto? Que esclaviza, que oprime, que somete, que sujeta. Entonces, bajo esa perspectiva te vas a dar cuenta que arbitrario y opresor, ambos elementos tienen sentidos negativos y ambos sentidos negativos están siendo de alguna manera las razones, ¿no? Por el cual este sujeto no aceptó el puesto burocrático. Muy bien. Entonces, ese detalle de la I, considerándolo como un conector de adición secuencial, también nos va a ayudar a poder diferenciarlo de repente una I con un además o con un también. ¿Ok? En el caso de además, lo que va a agregar no va a tener el mismo peso que lo que se dijo anteriormente. En cambio, la I va a agregar una palabra que sí tiene el mismo peso o la misma jerarquía que la palabra anterior. Muy bien. Tanto arbitrario como opresor, ambos son términos negativos. Ambos tienen el mismo peso. Entonces, muy bien con la respuesta en la número 1, la letra C. Excelente, Adarelli, Ilse, Vanessa, David. Estamos muy bien. Chévere. Proseguimos a la número 2. Chicos, hasta acá sí me estoy dejando entender, ¿no? Con el uso de los porques, ¿no? Se entiende el objetivo de haberles presentado estas diapositivas, ¿no? Es una información que por favor necesito que la estudien,
ya que no lo olviden, ¿sí? Con mucho cariño les he sintetizado esta información, ¿ya? He tratado de informarles, ¿no? Y colocarles entre paréntesis datos que les va a servir, ¿ya? Para aplicarlo de una manera más fácil y sencilla, o para que te acuerdes más fácil y de una forma sencilla, ¿ya? Entonces, mi intención no es cansarlos, ¿ya? Sino simplemente darles las herramientas para que se sepan defender en su examen. Muy bien. A ver, vamos al siguiente ejercicio. A ver, dice el punto 2 o la oración 2. El psicoanálisis, otra corriente psicológica, han explicado cabalmente el sueño. Este es un fenómeno complejo. Pero vamos a hacer aquí una pequeña corrección de que este ya no se tilda. Muy bien. Desde el año 2010. Ya. A ver, entonces, ¿qué me está queriendo decir aquí? El psicoanálisis, otra corriente psicológica, han explicado cabalmente en sueño. A ver, ¿lo quiere decir de una forma afirmativa o negativa? Si al final dice, este es un fenómeno complejo. Me parece, a ver, dime si estás de acuerdo conmigo, esta frasecita final, este es un fenómeno complejo. Creo que nos está dando a entender de que es muy difícil explicar los sueños o explicar totalmente los sueños, ¿correcto? Es muy difícil hacerlo. Entonces, chicos, yo creo que si al final nos dice que es un fenómeno complejo, yo creo que el psicoanálisis u otra corriente psicológica no han podido explicarlo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ¿a qué me conduce eso? A expresar ya una negativa en la primera parte. Entonces, ¿cómo sería, chicos? Si tenemos que expresar negativa, ¿qué conectores podemos utilizar? El ni, ¿cierto? ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Ahora, si estamos entre beso y enano, yo elijo beso, ¿sí o no? Ni el psicoanálisis, ni otra corriente psicológica han explicado cabalmente el sueño. ¿Ok? ¿Y por qué no han podido explicarlo? Entonces, el puesto que les había enseñado, que es un conector de causa también, ¿cierto? Eso les enseñé la semana pasada. Por si creen que soy mentiroso, si observamos aquí en el punto número 2, ¿no? Tenemos aquí en el ejemplo puesto que, ¿cierto? Conector de causa. Así como el porque, junto y sin tilde, ¿cierto? Pero también ahí tenemos puesto que. Muy bien. Bien, chicos, entonces hasta aquí estamos bien, estamos tranquilos, ¿sí? A ver, uno más. Yo resuelvo uno más y ahí nos vamos turnando, ¿ok? Dice, no lograremos el éxito. No, ¿ok? Lograremos el éxito. Tenemos objetivos, estrategias definidas plenamente. A ver, ¿se dan cuenta juntamente conmigo que aquí hay una relación de causa-efecto? Solo que está al revés. No lograremos el éxito. Es una oración parecida a lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que decía, si no te vuelves a levantar de la caída, nunca encontraremos o alcanzaremos el éxito? Algo así, ¿te acuerdas? Una relación de causa y efecto. Solo que aquí también está de forma inversa. Efecto, causa. ¿Correcto? Entonces, si decimos, no lograremos el éxito, vendría a ser el efecto. Quiere decir que lo que viene a continuación es la causa. ¿Y cuáles son los conectores que nos introducen? A ver, respóndeme esto. ¿Quiénes son los conectores que introducen o empiezan una relación de causa y efecto? ¿Quiénes son? Sí, ¿no? Los condicionales, sí, no, ¿cierto? Bueno, en este caso decimos sí, no, ¿ok?
porque le tiene que acompañar un adverbio de negación. Pero ¿cómo se escribe el sino cuando es condicional? ¿Junto o separado? O sea, ¿marcas avión o marcas dedo? La D. ¿Dedo? ¿Seguros? A ver, fíjense acá. Miren, quiero que miren el punto 4. En los ejemplos, el tercer conector. ¿Qué dice? Sino, ¿cierto? Si tú lo escribes junto, sino, es un conector de contraste. Pero si lo vas a escribir separado, mira el punto 6. Los conectores condicionales, sí, es un condicional. Eso quiere decir que si yo voy a utilizar el condicional, tiene que estar separado, ¿ok? Ahora, este condicional le tiene que acompañar un adverbio de negación. ¿Por qué? Porque aquí el efecto que dice, no lograremos el éxito. Chicos, si tu efecto es negativo, tu causa, como tiene que ser, negativa también. ¿Me dejo entender o no? Entonces, la condición que vas a mencionar tiene que estar también en sentido negativo, pero no por eso vas a utilizar el de contraste, sino tienes que utilizar separado, ¿cierto? Si no tenemos objetivos y estrategias definidas plenamente, entonces no lograremos el éxito. Si tu causa es negativa, tu efecto es negativo. Si tu efecto es negativo, tu causa también tiene que ser negativa. Y cuando vas a expresar una condición en sentido negativo, recuerda siempre utilizar el sino separado. ¿Me dejé entender hasta aquí? ¿Todo bien? A ver, es tiempo de ponerlos a prueba, ¿ya? Vamos a trabajar el ejercicio. Profesor, ¿no sería ni también ahí en el 3? Si no, ¿Cómo? en el número 3, ¿no sería si, no y aparte ni? Sí, podríamos utilizar el ni, pero no teníamos una opción. Si no tenemos objetivos ni estrategias definidas, sí, tienes razón. Yo pienso lo mismo, ¿sí? Yo creo que podemos utilizar mejor el ni, ¿ok? Ya que estamos expresando una condición negativa, ¿cierto? Y lo que no nos debe faltar, ¿qué son? Objetivos y estrategias, ¿cierto? Pero bueno, fue una percepción quizá diferente lo que vio mi coleguita, ¿sí? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Esto porque estamos viendo una condición negativa, ¿cierto? Así que, pero bueno, si lo vemos, no sé si recuerdan a la I como un conector de adición secuencial, significa que lo que la I nos va a dar, ¿qué cosa es? Datos o secuencias del mismo peso. Si vemos aquí objetivos, estrategias, estos términos, ¿qué cualidades tienen? Cualidades positivas. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, si yo he hablado de objetivos, metas, propósitos, es algo positivo, puedo agregar también algo positivo, ya que ambos tienen que tener la misma jerarquía, el mismo peso o el mismo sentido. Entonces, no estaría mal, ¿no? La I, pero tomando en cuenta tu punto de vista, creo que sería mejor si es que en lugar de I, sería ni. Y estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Pero creo que no nos salimos del margen. Mira, ¿cómo es la vida, no? Yo hace rato te expliqué la función de la I, ¿sí o no? Es un conector de adición por secuencia, lo cual indica o presenta datos, agrega datos con el mismo rango, con el mismo peso o con el mismo sentido. Y objetivos y estrategias son palabras del mismo peso, del mismo sentido. ¿Me dejé entender hasta aquí, estimada? Sí, profesor. Uh-huh.
Yo espero que sí. Ajá, yo espero que sí, ¿ok? Pero ojo, no está mal tu observación. Así como hemos corregido en la número ya 11, ya, creo que aquí también hemos tenido que haber mencionado eso, ¿sí? Ok, chicos. Pero espero que eso no les esté confundiendo, ¿sí? Lo bueno es que aquí les puedo hacer las aclaraciones, ¿ya? O las intervenciones, pero por si acaso, ¿ya? Prácticamente debería ir así, como un ni. Muy bien. A ver, chicos. Quiero que ustedes resuelvan los ejercicios de esta primera página, ¿ok? 4, 5, 6, 7, 8. Si quieres hacer la 10, bacán, sería mejor, ¿ya? A ver, 6 ejercicios mejor resuelve, ¿ya? 4, 5, 6, 7, 8 y 10, ¿ya? A ver, ponte a prueba. Profesor, disculpe, la número 4, la oración está bien. A ver. Borrones. No, no está bien. No está bien, hay que hacer corrección. ¿Ves? 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 Muy bien, hija, estás muy observadora. Se nota que has desayunado. Voy a hablar con mi coleguita, ¿ya? A que hay que hacer unas correcciones aquí. Que son pequeñas, pero bueno, hay que hacerlas. A ver, ¿cómo debería decir? Perdón un segundo. No había mayor ruido, borrones. Acá tenemos que colocarle una preposición de. Hacían difícil nuestra labor de interpretación. Y por acá, a ver, había muy ruido. Sí, hay una opción que también tenemos que cambiar. Debería ser el. Abstruso significa complicado, ya, difícil de comprender.
De redacción. Vayan avanzando con el resto, ¿ya? Ahorita corrijo esta versión. Tengo que darle sentido a esto. Cambio. Chicos, el ejercicio 4 está mal planteada la pregunta, por si acaso, ¿ya? No lo hagan. Está pésimamente planteada. Así que lo eliminan, no lo resuelvan. Hagan de las 5, 6, 7, 8 y 10, ¿ok?
Ok, chicos, por si acaso acabo de hacer la observación y la corrección de la 4 es como lo acabo de plantear, ¿ya? Ahí sí tiene sentido la oración, ahí sí tiene un sentido gramatical y semántico. Creo que se entiende mejor. En otras palabras, es más fácil o más entendible la oración número 4 con la corrección que acabo de hacer, ¿ya? Debería decir, a pesar de que no había mayor ruido ni borrones, el abstruso mensaje, o sea, el difícil mensaje, complicado, complejo mensaje, hacía difícil nuestra labor de interpretación. Creo que ahí en ese caso la respuesta viene a ser la letra C. ¿Ok? Estimada pupila, ahí sí te parece mejor, es más entendible. Sí, Acabo de profesor. hacer la corrección, acabo de ordenar, pensar y así al momento he tenido que darle solución. ¿Ok? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? ¿O te Sí, confundí más? profesor. Ya. No, ¿Cómo sí te está llamas, más hija? claro. ¿Sí, Ilse. no? Muy bien, Ilse. Entonces, más claro creo, ¿cierto? Eso es lo bueno de ser profe de lengua y literatura, que si se ve estos problemas, pim pum pam, se corrigen al momento, ¿ya? Pero esto lo voy a hacer presente a mi colega para extender la corrección, ¿ya? Así queda la número 4, por si acaso. Bien, chicos. A ver. En la número 5, dice, sus profesores le inculcaron un férreo agnosticismo. ¿Saben lo que es agnosticismo, chicos? ¿Conocen? ¿Han escuchado hablar del agnosticismo? Hola. Es una doctrina. ¿Qué cosa es agnosticismo? Ya, o sea, me vas a decir es una doctrina filosófica, ya, pero ¿en qué consistía? ¿Qué consideraba? ¿O qué pensaba? Ellos pensaban o consideraban, Que era imposible, ¿eh? que era imposible conocer o probar la existencia de Dios. Ujú, así es. Doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto, ¿no? Especialmente la naturaleza de Dios o la existencia de Dios. Entonces, en general, de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. Eso es ser agnóstico, ¿no? O agnosticismo. No es que un agnóstico diga no creo o se incline a negarlo, pero tampoco se inclina a afirmarlo. Vamos a entender entonces que un agnóstico mantiene una postura neutral. ¿Me estoy dejando entender? Es diferente a un ateo, ¿ok? O a un nihilista o a un escéptico, ¿ok? Es diferente. El agnóstico mantiene una postura neutral. Muy bien, ¿su razón cuál es? De que nosotros no tenemos la capacidad, ¿no? Para poder llegar a conocer una naturaleza y existencia de Dios, ¿cierto? En este caso, ellos quieren que todo se pueda experimentar y demostrar por la ciencia, y mientras no sea así, mantienen una postura neutral, no afirman ni niegan. Entonces, esa formación fue la que dieron estos profesores. Muy bien, darles una postura neutral, ¿correcto? Luego, ¿qué dice? Él se empeñó en mostrar una postura decidida. O sea, ya no quiso mantenerse en una neutralidad, sino inclinarse a una postura, porque dice postura decidida, o sea, se está inclinando hacia un lado. ¿Me dejo entender? Puedo apreciar entonces que esta segunda parte, ¿ya? Está dando un contraste. Así que, ¿qué conector necesitamos en el primer espacio si está contrastando? Los conectores de concesión. Y como les dije, a pesar de que, si bien son conectores de concesión, ¿cierto? ¿Sí o no? Son conectores de concesión.
y. No sé si te acuerdas que cuando se utiliza la frase no, lo complementas con el signo. Y si dice no solo, lo complementas con sino también. ¿Te acuerdas que eso te enseñé en el primer ejercicio de la separata de la semana pasada? ¿Lo recuerdas? Solo que termino solo, poco se tilda. Ay, carajo, poco se tilda. ¿Ya? Entonces la respuesta en la número 5 es la letra E. Bien. En el número 6, Bryce distingue los narradores peruanos. A ver, sería, Bryce distingue de los narradores peruanos o entre los narradores peruanos o con los Entre, narradores peruanos. entre. ¿Cómo? Entre debe ser, ¿cierto? Porque lo está diferenciando. ¿Ok? Dice, se distingue. No puedo decir con, ni fregando. Tampoco puedo decir ante, ¿no? Entonces, aquí hay una comparación, ¿correcto? Al decir se distingue, hay una comparación. Bryce se distingue de quiénes? De los narradores peruanos, ¿Y cuál es la razón? ¿No? ¿Cuál es la razón? Nos introduce en el mundo de la aristocracia. Entonces, esto, como es explicación, necesito un conector de causa. Muy bien. Entre la O y el porque, junto y sin tilde, este es un conector de causa. ¿Correcto? Respuesta a la número 6, D. Siguiente. Tenía fuerza moral. No pudo continuar el viaje. A ver, acá una pequeña corrección. Una coma. No tenía fuerza moral. Negativo. ¿Ok? Esa comita podría representar pues a un entonces, ¿no? No pudo continuar el viaje. Ah, ya. Ahí puedo ver entonces una consecuencia, pues, ¿no? No tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Su organismo no se lo permitía. Entonces, el no tener fuerza moral y no continuar el viaje se explica con la parte final de la oración, ¿correcto? Si explica, entonces aquí necesitamos un conector de causa, ¿sí o no? Puede ser pues, puesto que, o ya que. ¿Me dejo entender? Pues, puesto que, ya que. A ver, si yo elijo la opción beso, me faltaría el adverbio de negación, ¿cierto? Si tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje. No puede ser, ¿cierto? La causa tiene que ser negativa. Entonces descarto la B. Solamente puede ser avión o dedo, ¿ya? Perdón, avión o enano, ¿sí? ¿Qué necesitamos aquí, chicos? ¿Un cómo o un aunque? Un aunque. Aunque, ¿cierto? Aunque no tenía fuerza moral, no pudo continuar el viaje. Su organismo, ¿por qué razón? Su organismo no lo permitía. Muy bien. Bien. Siguiente. La respuesta de la número 8, beso. El gobernante no cumple sus promesas. El pueblo se sublevará. Yo observo aquí causa-efecto. Si el gobernante no cumple sus promesas, ¿cuál va a ser el efecto? El pueblo se sublevará, se va a rebelar, como lo que está sucediendo, ¿no? Con nuestro país, ¿cierto? Entonces, necesito un condicional, ¿ya? Que sería el sí, ¿cierto? Si el pueblo no cumple sus promesas, ¿cuál va a ser el efecto? El pueblo se sublevará, ya que nos explica, ¿correcto? Ya que no soportará más el oprobio, más la ofensa, el insulto. Muy bien. Y la número 10, la respuesta es la letra E. Debido a su veteranía, o sea, a su experiencia, escaparía una o dos veces de la policía de carretera.
Hasta ahí estamos viendo, vamos a decir, algo beneficioso, positivo para la persona que se escapa, ¿cierto? Al final, ¿qué dice? Acabarían por pillarlo infragante, o sea, lo atraparon. Una frase opuesta. Por eso utilizamos el pero. Muy bien. Listo. A ver. Vamos a resolver hasta la 15 y con eso terminamos. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda con las respuestas que acabo de dar. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo claro, profesor. Todo bien, Oh, profe. chévere. Bacán. A ver, número 12. Su recomendación a la concordia, vamos a decirle al acuerdo, a la conciliación, fue ovacionada, fue alabada, fue aclamada. En la práctica, nadie la acató. Cuando dice la acató, este la es un pronombre personal, ¿ok? En este caso estamos viendo, si no me equivoco, un pronombre proclítico, ¿sí? Enclítico es cuando está después del verbo, ¿cierto? Proclítico cuando va antes. Así que esta palabra no es artículo, sino pronombre. ¿Y como pronombre está haciendo referencia a qué? Cuando dice la acató, ¿qué cosa nadie acató? La concordia, ¿ok? O sea, su recomendación a la concordia, o sea, invitarlos a la tranquilidad, al mutuo acuerdo, ¿cierto? Eso al final nadie lo asumió, lo cumplió, lo obedeció, ¿cierto? Así que podemos ver aquí que hay un sentido contrario a lo anterior, ¿cierto? Eso nos invita a utilizar en el primer espacio un conector de contraste, ¿sí o no? ¿Cuál es el conector de contraste que vemos en la primera parte según las opciones? La palabra más, ¿cierto? ¿Sí o no? Más. Si la palabra más no se tilda, es de contraste, ¿sí? Aunque es de concesión, ¿cierto? Y yo les he enseñado que los conectores de contraste normalmente van en el medio. Si hay oposición, sí, pero va en medio de dos frases. Esos son los de contraste. Y los de concesión normalmente van al inicio. Por eso mejor elegimos eso, ¿ok? Aparte que aquí en el segundo espacio explica. 13. Eres atento, sincero con los lugareños, te ganarás su confianza. Chicos, aprecian que también aquí hay condición, ¿cierto? Hay causa y efecto, ¿sí o no? Eres atento, sincero, con los lugareños, coma, entonces te ganará su confianza. Causa-efecto. Chicos, si el efecto dice te ganará su confianza, es positivo, ¿cierto? ¿Sí o no? Tiene un efecto positivo. ¿Cómo tiene que ser entonces tu causa o tu condición? Positiva. Es decir, si tu causa o tu condición es positiva, no necesitas un adverbio de negación, ¿cierto? Eso te conduce entonces a que nuestro condicional sí viene a ser ideal, ¿cierto? Si eres atento y sincero con los lugareños, te ganará su confianza. Más, o sea, sin tilde, ¿no? Pero si los tratas con desdén, coma, te pagarán con la misma moneda. Si el efecto es negativo, perdón, si la causa es negativa, tu efecto también es negativo, ¿cierto? Si tu causa es positiva, tu efecto es positivo. Chévere. Siguiente. Número 14. El grupo se está recién formando. Mira, necesitas un espacio, parece que necesita un contraste de repente. Nos reunimos pocos adeptos. A ver, ¿qué te parece acá? El grupo se está recién formando. Nos reunimos pocos adeptos. Profe, ¿qué son adeptos? Seguidores. ¿Ok? Seguidores. Partidarios. A ver, tal vez aquí podemos ver una relación de causa-efecto, puede ser también. Y luego dice, cuando logremos una mayor acogida, la capacidad del local resultará limitada. Ajá.
Chicos, a ver, ayúdenme ustedes. Cuando logremos una mayor acogida, ¿no crees que es una condición? ¿Qué va a pasar cuando logremos una mayor acogida? ¿Qué es lo que dice acá? La capacidad del local resultará limitada. Hay causa-efecto. La semana pasada te enseñé. Si vemos una relación de causa y efecto, ¿qué conector se necesita entre una causa y efecto? ¿Qué te dije? Un conector de consecuencia, ¿cierto? Puede ser en este caso, entonces. ¿Sí o no? Ya. Ahí podemos elegir, chicos, según lo que vemos, beso, casa o dedo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿yo necesito aquí un conector de concesión? Porque mira, dice, el grupo se está recién formando. Nos reunimos pocos adeptos. ¿No crees, chicos, que aquí no hay contraste? ¿O sí ves contraste? ¿Qué piensan ustedes? Yo no veo un contraste exactamente ahí. Yo aprecio, es más, porque con el sin embargo no vamos a tener problema, ¿ya? Solo que aquí hay que colocar una coma, ¿ok? Si vamos a utilizar sin embargo. Acá yo aprecio, chicos, que mejor es utilizar el como. Como el grupo recién se está formando, estás haciendo referencia, ¿no? A una ilustración, ¿cierto? Como el grupo recién se está formando, entonces, ¿qué va a pasar? Nos reunimos pocos adeptos. Creo que aquí el cómo está cumpliendo una función de condición, ¿no? Como el grupo recién se está formando, ¿cuál es el resultado? Nos reunimos pocos adeptos. Sin embargo, ya, ahí entra el contraste, ¿no? Cuando logremos mayor acogida, eso se opone a lo anterior. Entonces, ahí utilizamos el conector, sin embargo, pero hay que agregar aquí, chicos, una coma, ¿ya? Una coma. Entonces, la respuesta en la 14, vamos a elegir dedo, ¿sí? Por último, la número 15, había elecciones, coma, no era una sociedad democrática. El poder estaba concentrado en una élite. Vamos a decir que pretendían una oligarquía, ¿no? Quizá un futuro gobierno dictador. A ver, ¿qué conector necesitamos ahí, chicos? Había elecciones, no era una sociedad democrática. ¿Qué te parece? ¿Contrastan o no contrastan? La respuesta es la C. La C, así es, porque acá sí está contrastando. Si había elecciones, estamos diciendo que hay democracia, ¿o no? Si hay elecciones, hay democracia. Es una muestra de que hay democracia. Pero acá lo contrasta. No era una sociedad democrática. Ah, ya. Aquí sí claramente contrasta. Entonces necesitamos un conector de concesión. ¿Y por qué se dice aquí que no es una sociedad democrática? Porque el poder estaba concentrado en una élite. Te da la razón. Entonces el ya que te explica. Nada más. Bien, chicos. Nos vamos a quedar ahí, ¿ok? La señorita Giovanna tiene que anunciarles algo, ¿ya? Eh, como dice la canción, la vida es así, no la he inventado yo. Mira, de fondo, ve, te he puesto una musiquita. A ver, chicos. Les dejo como tarea de la 16 hasta la 30, ¿ya? Y bueno, como esto es de la unidad 6, esto va a corresponder para el segundo examen. No se preocupen, ¿ya? No se preocupen. La próxima semana les doy las respuestas. O desean que les dé las claves ahorita por si acaso. No sé. Apúrense que la señorita Giovanna tiene que decirles algo. La próxima semana, profesor, para avanzar nosotros mismos. Ok, listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Señorita Giovanna. Los Profesor, chicos, con muchísimas usted. gracias, profesor.